Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La meditación pasada tenía como objetivo descubrir la orden. Esa es la frase que el ángel le dijo a Daniel, la orden. Y cuando el ángel se le presenta a Daniel, las primeras palabras fue: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Entonces el objetivo era ese, verificar, comprobar en qué año se dio ese edicto para salir el pueblo de Israel de Babilonia. Ese era el objetivo. En estos momentos, hermanos, el plan no es explicar las 70 semanas en esta serie, ¿no? Esa es otra serie que tengo preparada allí, pero eso quedará para otra próxima oportunidad. Y debemos hacerla porque encierra grandes verdades para nosotros hoy, esas 70 semanas. Pero en estos momentos no. Esta serie se llama El desafío del remanente. Y por eso queremos avanzar. Recuerden que nuestro hermano Miller, en el año 1818, termina de un estudio profundo de la Biblia, y entre eso, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro hermano? Lo que hicimos nosotros el tema pasado. Él empieza a buscar tener un cálculo de los 2300 tardes y mañanas. Y bueno, cuando hizo el estudio de Esdras, el libro de Nehemías, pues encontró el inicio, cuando empiezan las 70 semanas que forman parte de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿qué hizo Miller? Cuando él encuentra la fecha, que Artajerjes gobernaba en 457 y que ese edicto fue firmado por esos tres reyes, ¿cierto? Que se da el edicto, pues ya él queda ubicado en el año 457. Entonces, ¿qué hace? Empieza a estudiar las 70 semanas. Las primeras 7 semanas se refiere a la construcción del pueblo, de los muros de Jerusalén. Después estudia las 62 semanas, que va del 408 al año 27 después de Cristo, pues el bautismo. 62 y 7, 69, que da una semana. Entonces hizo el estudio del año 27 al año 34. A la mitad de la semana Cristo Jesús es crucificado. Y en el año 34, pues la muerte de Esteban. Precisamente en ese año se acaba la gracia como pueblo para el pueblo de Israel, porque Dios le dio 70 semanas, están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. 490 años de gracia. Jesús quería que ese pueblo durante ese periodo de tiempo se preparara, se concientizara, estudiara la profecía de las 70 semanas y se preparara para encontrarse con Cristo Jesús, con su nacimiento, su vida. Pero en el año 34 mataron a Esteban. Entonces, ¿qué hace Miller? Claro, él sabe que las 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años, del año 457 al año 34 pasaron 490 años. Entonces hizo una pequeña resta. 2300 menos 490. Le quedaron 1810. 1810.
Entonces, hace lo siguiente. Desde el año 34, cuenta hacia acá, a donde estaba él, 1818. Y claro, hermano, el hombre calcula el año 34, cuenta hasta donde estaba él, y esa fecha la lleva al año 1844. Entonces, sencillo, por así decir, 1810 más 490, 2300 días o 2300 años. Por eso entonces, él dijo lo siguiente, dice la profeta, llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Y él dice, no necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelecedora perspectiva. Él sacó la cuenta y concluyó que él estaba en 1818. Entonces dijo, 25 años estaré yo viendo la venida de Jesús y redimir a su pueblo. Y él quería formar parte de ese evento tan impresionante. Eso fue lo que hizo. Estudió las 70 semanas y el resto del tiempo le dio esa fecha, 1840. ¿Cuándo hizo ese estudio? 1818. Ahora, ¿qué pasa aquí, mi hermano? Que Miller, con esa información impresionante que tenía, no la empezó a predicar. Se quedó quieto. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta 1831. Imagínense. Desde 1818 hasta 1831 se mantuvo quieto, así como estamos muchos de nosotros. Nosotros hoy como iglesia tenemos un tremendo mensaje que dar, pero también tenemos un tremendo conocimiento y muchos de nosotros pasamos encerrados en el estudio, en el trabajo, en los quehaceres diarios y no salimos a predicar. Pero recuerden que mientras Miller estaba encerrado con ese mensaje, había un hombre llamado José Wolf, de origen judío, alemán, le llaman el misionero universal, imagínense. Predicaba en Europa y también predicaba en América, mi hermano. Ese hombre, mientras el otro estaba allí quieto, Dios utilizó a ese otro misionero para predicar la segunda venida. Y eso es lo que está pasando hoy, mi hermano. Mientras algunos de nosotros estamos aquí encerrados, ocupados en nuestros quehaceres, hay miles y miles de misioneros en el mundo predicando la segunda venida. Y algunos de nosotros estamos quietos. Y mire lo que pasó en Venezuela, mire lo que pasó ayer, cómo nos está hablando el Señor a través de estos eventos y algunos de nosotros seguimos quietos. Pero mi hermano, el Señor, la obra es de Él y Él va a seguir hacia adelante. Dice la profeta en el capítulo 19 del conflicto de los siglos, dice textualmente, en el año 1833, oye esa fecha, 1833, 2 años después de haber principado Miller presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo. Entonces él empezó en el año 31. Y en el año 1833 apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador como precursor de su segundo advenimiento. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Póngase a pensar, Miller vio eso.
ya estaba predicando desde 1831 y 2 años después se presenta la tercera señal que Cristo dijo. El terremoto de Lisboa, 1755. El sol se oscureció en 1780. Y la caída de la estrella, 1833. Entonces ponte a pensar, colócate en el lugar de Miller. Ya él sabía lo que pasó en 1755. Ya él sabía lo que había pasado en 1780. Y él ahora está viviéndolo en carne propia. Ahí delante de sus ojos. Dice la profeta, fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se han registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción. No ha ocurrido jamás este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. La verdad, en verdad, ninguna lengua podrá describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado pueda formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuese lanzada desde allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaba. Eso es lo que ella dice de ese gran evento que ocurrió en 1833. Entonces, hermano, qué tremenda experiencia está viviendo este hombre. Y con todo esto en mente, con lo que ya había hecho el estudio de las 70 semanas y ahora en el tiempo que ya le está viviendo, que es 1833, pues ya lo que le quedaba era poquitos años, según el cálculo de él, para que Cristo viniera a la tierra. Y nuevamente entonces empieza a revisar estos textos que les voy a compartir, que ya lo hemos leído. Me estoy poniendo en el lugar de él. Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y aquí está, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y él está viviendo eso. Sigue diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. Pero póngase nuevamente, hermano, este hombre, con todo el estudio que está haciendo y empieza a revisar estos textos, y me impacta el 33. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Y él está viviendo ahí en ese mismo momento la caída de las estrellas. Póngase a pensar cómo fue el impacto para él, ¿no? Para él, a ver lo que pasó en el 1755, lo que pasó en 1780, ahora lo que está pasando en 1833, pues el hombre, mi hermano, no le quedaba otra cosa. Nuevamente revise Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 12 en adelante. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hojas, su higo, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos,
y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pies. Hasta el versículo 17, Apocalipsis 2, 6, 12 al 17. Entonces póngase a pensar, mi hermano, con semejantes señales, con semejante estudio de la palabra, este hombre no le quedó más nada que hacer sino predicar la poderosa palabra de Dios. Y claro, ese era el centro de su prédica, las señales y la segunda venida. En ese mismo año, dice la sierva del Señor, así textualmente, en 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, a la cual él pertenecía, de la cual era la miembro, una licencia que le autorizaba para predicar, imagínense. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaron su obra y le dieron su sanción formal mientras proseguía su trabajo. Viajaba y predicaba sin descanso. Oías eso. Si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los estados del este y del centro de los Estados Unidos, durante varios años sufragó él mismo todos sus gastos de su bolsillo. Y aún más tarde se le costearon, nunca por completo, los gastos de viaje a los puntos donde se le llamaba, porque ese hombre se puso famoso, lo llamaban por aquí, lo llamaban por allá. Hermano, qué espectáculo. Conocimiento tenía este hombre y la vivencia de lo que estaba ocurriendo, de las grandes señales que estaba viendo. Este hombre, hermano, se dedicó a predicar la palabra de Dios con poder. ¿Qué conocimiento tiene usted de los eventos que hoy estamos viviendo? ¿Cómo estás en el conocimiento de las profecías para este tiempo? Porque, hermanos queridos, donde uno va, por ejemplo, aquí en Colombia, yo recorro bastantes iglesias y encontramos ese estado de quietud, de tibieza. Hermanos, el domingo pasado, este domingo pasado, tuvo 8 días, alguien me invitó a ir a una vereda. Yo me fui el domingo para allá y visité un hogar. Se reunieron 6 personas y nos dijeron, tenemos el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo saqué la Biblia y yo ando con mis estudios, la fe de Jesús, y enseguida empezamos a estudiar y le di el primer tema, la Biblia, el segundo tema, un padre amante, un padre que nos ama, y el tercer tema, la oración. Ese mismo día duré 1:30 con ellos llenando el curso. De ahí me fui a otro hogar donde habían 7 personas esperando y también les di las mismas lecciones. Me comprometí para volver ayer lunes y ayer volví nuevamente. Ayer estudié con 18 personas y ¿sabes qué es lo insólito? Que de allí, de ese lugar, a unos 20 minutos, está una iglesia adventista que tiene más de 80 miembros. Y ahí cerquita está otra vereda que se llama Flecha. Hermano, y no visito, o sea, ese corregimiento está en el centro de las 2 iglesias. Y los hermanos de esos lugares no van allí. Y ellos me decían, oye, pero ustedes, ¿por qué no predican?
Mira, aquí vienen testigos de Jehová. Mira, hace 8 días que hubo una campaña aquí en este parquecito. Vinieron unos predicadores de Cartagena. Pero le queremos decir que a nosotros nos dio fue miedo de lo que esa gente predicaban, porque eso se privaban, gritaban, sacaban demonios, y nosotros nos encerramos porque eso daba era miedo. Y los adventistas no vienen por aquí ni a visitar, hermano. Esa es la realidad de nosotros como iglesia. Esa es la triste realidad, que muchos de nosotros no salimos a predicar por ocupación y conocemos de la palabra, incluso predicamos, pero nadie se desea en nosotros. Muchas cosas, falta del Espíritu Santo, falta de saber en qué tiempo estamos viviendo, como lo hizo este hombre. Este hombre estaba convencido que Cristo pronto iba a venir y salió. Le dieron licencia para predicar y de sus propios bolsillos sacaba su dinero y salía a predicar. Queridos hermanos, encontré esta declaración en un libro que se llama Historia de la Redención. Historia de la Redención. Y lo fui a ubicar en el capítulo 50. Repásenlo. Hermano, dice lo siguiente. La profecía del mensaje del primer ángel revelada en la visión de Apocalipsis 14 encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Ojo con eso. Aquí se está hablando del movimiento adventista, no del séptimo día, sino del grupo de miles. Adventistas porque ellos creían que Cristo iba a venir. Y está diciendo que el mensaje del primer ángel encontró su cumplimiento de 1840 a 1844. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se centró en la profecía. Y al examinar el registro inspirado, descubrieron evidencia convincente de que el fin de todas las cosas estaba cerca. ¿Y cuál es el mensaje del primer ángel, hermano? Que dice la profeta que encontró su cumplimiento en esa fecha, 1840 a 1844. Aquí se los tengo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Y escuchen lo que dice el 7. Y decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano, ese mensaje se predicó a partir de 1840 hacia adelante. El estudio que ellos habían hecho concluía en 1844 y que Cristo para esa fecha vendría. Y entonces ellos predicaron este mensaje con poder bajo la dirección del Espíritu Santo. Miller, al continuar su examen de la profecía, descubrió que los habitantes de la tierra estaban viviendo en las últimas horas finales de la historia de este mundo, pero que no lo sabían. Y escuchen, hermano, observó las iglesias de ese entonces y vio que estaban corrompidas, que habían trasladado sus afectos de Jesús al mundo, que estaban buscando honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar tus tesoros en el cielo. Esa era la condición del mundo de ese entonces, de las iglesias cristianas. Algo parecido como lo de hoy nosotros, ¿cierto? Algo parecido. Ese era el espíritu que guiaba la iglesia de ese entonces. Hermanos queridos, y entonces, viendo lo que vio,
tomando en cuenta lo que vio Miller, la situación como estaban las iglesias de ese entonces, estaban buscando honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar sus tesoros en el cielo. ¿Sabe cómo fue la reacción de las iglesias y el mundo de ese entonces con este mensaje? La profeta lo asocia con esta profecía que se encuentra en Lucas 14, 16 en adelante. Mira lo importante de esta parábola. Ella asocia esta parábola con el estado de las iglesias que vio este hombre desde el año 1840 en adelante. Entonces se asocia. Dice la palabra de Dios en Lucas 4:16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Queridos hermanos, ¿por qué no asociamos esta parábola con la vida de algunos de nosotros? Eso fue lo que pasó en 1840 o desde 1833 en adelante. Este mundo para nosotros todavía es atractivo y por eso le dedicamos tanto tiempo. Y cuando llegue el mensaje para nosotros poner la mirada en los cielos, entonces empezamos a decir lo que está en esta parábola. Cada quien, y yo creo que aquí en este grupo, mis queridos hermanos, somos testigos de estas cosas. Hermano, por favor, ¿quién puede predicar el sábado? Hermano, ¿quién puede hacer una campaña? Mire que... Y es complicadito, es complicadito. Entonces esta parábola, mi hermano, debemos tomarla en cuenta nosotros hoy. Cuán importante que la estudiemos. Estaremos nosotros reflejando esta parábola, donde el Señor está a punto de venir a esta tierra y nosotros estamos sacando excusas, como lo hizo las iglesias de los tiempos de Miller, desde 1833 a 1844. El mensaje les llegó, la invitación les llegó, pero cada quien se excusó. Y por eso entonces, mis apreciados hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que está pasando. Dice el comentario bíblico adventista, hay muchas similitudes entre esta parábola y de la fiesta de boda del Hijo del Rey, de Mateo 22. Pero también hay muchas diferencias. A veces nos confundimos de esta parábola con la otra, de la fiesta de boda. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, estás disfrutando en estos momentos de las cosas terrenales. Uno compró un terreno, el otro compró animales y el otro se casó. Y todos pidieron excusa. Dios permite. Y que Dios nos guarde para nosotros no estar reflejando esa clase de personas que hoy esperamos a Jesús.